Esto es Imagen Empresarial. Desde que salió el reporte el último del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, en donde se anticipa que inevitablemente subirá la temperatura 1.5 grados, y ya en la tendencia que llevamos, y si no hay un esfuerzo significativo para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, pues el asunto se va a exacerbar. Y hicieron un análisis región por región y evidentemente lo que le toca a México, sobre todo en la parte centro-norte, pues es una sequía pues ya permanente un poco ya lo estamos viviendo. Y eso me hizo pensar que evidentemente uno de los mayores emisores de metano a la atmósfera, pues es el ganado, las vacas por un lado, y por el otro, si estás en un escenario de sequía, pues necesitas formas más eficientes de producir proteína para alimentarnos. Y por eso me parece que es interesante el ángulo de los insectos, porque son muy eficaces, pero justo por eso buscamos aquí en Imagen Empresarial a una empresa que se dedica a este asunto, y me da gusto saludar a Héctor Jiménez, director general de Nutriinsectos. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días, gracias por tomar la videollamada. Hola, buenos días, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, con gusto de saludarte. Y bueno, primero saber que nos cuentes qué es Nutriinsectos. Claro que sí. Bueno, Nutrinsectos somos una empresa dedicada a la investigación y al desarrollo de sistemas de crianza industrial de insectos. Esto para su procesamiento y la extracción de ingredientes, como bien dices, principalmente de proteína, pero también de otros ingredientes de alto valor para la industria alimenticia principalmente, pero también para la farmacéutica y la cosmética. Qué interesante. ¿Cuáles son esos otros elementos? Eso no estaba tan visible para mí. Los de la Por industria ejemplo, farmacéutica y... por ejemplo, se está utilizando la extracción de estas grasas. El insecto, además de proteína, contiene altos porcentajes de hierro, potasio, B12, Ah. omegas y grasas buenas. Se está utilizando la extracción de estas grasas para la industria cosmética y los otros ingredientes para la industria farmacéutica. Claro, todo esto está en, en fases de prueba todavía, pero sabemos que hay un gran potencial en esas otras dos industrias. ¿Y qué clases de insectos son? Porque digo, en México conocemos los grillos y tal, ¿no? Que se comen desde hace muchos siglos. Claro, en México lo más popular son los chapulines, que Ah, estos son capturados, pero nosotros nos dedicamos a la producción en cautiverio de grillo. La especie que nosotros reproducimos es Grillo aqueta domesticus, ajá. que es el grillo doméstico, el que verías en tu casa, un grillo cafecito de aproximadamente 3 centímetros, y esa es la especie que por ahora estamos nosotros reproduciendo, principalmente para consumo humano, pero se está utilizando también mucho para consumo animal, para mascotas. Ahora, el otro día que estaba averiguando el tema, veía que les llaman de entomology entrepreneurs, ¿no? Porque hay muchas empresas muy exitosas que están creciendo significativo. ¿Ustedes cuándo se dan cuenta de que aquí había una oportunidad y forman Nutriinsecto? Y sobre todo, ¿cuál ha sido el mercado que han encontrado? El proyecto nace a partir de un artículo bastante popular ahora que eh, sale a través de la FAO, es una agencia de las Naciones Ajá. Unidas, donde básicamente explica este tema que para el 2050 seremos varios, 9.000 9,000 millones de millones. personas, en español así es, y necesitamos reproducir proteína de alto valor a un costo ambiental mucho menor a las proteínas actuales. A partir de ahí nace el proyecto. En 2014 comenzamos con un primer criadero prototipo, una pequeña granja de aproximadamente 15 metros cuadrados. En 2017 nos movemos a una granja de mayores dimensiones y afortunadamente y gracias a la demanda que se ha tenido y al desarrollo que ha tenido esta industria, comenzamos con la crianza en un criadero ya mucho más grande este año. Wow. Y más o menos para darnos una idea, porque he estado leyendo del tema, no solo también de la carne artificial, y ahora estoy convencido que la escala va a ser un tema complicado. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un kilo de proteína con base en grillos como el que ustedes producen versus un kilo de proteína animal de una vaca como la conocemos? Para darme una idea, digamos, de cuál es la estructura de negocios y sobre todo, pues en términos también de la escala, ¿no? Porque pues cuánto producen ustedes, por ejemplo, en términos de proteína. Mira, nuestra producción actual es de alrededor de unas 12 toneladas de grillo al mes. Ok. En cuestión de costos, sí son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, en retail, el kilo de harina de grillo
que es básicamente el grillo pulverizado, Pulverizado. contiene 70% de proteína y está en el mercado en alrededor de retail, alrededor de $70. Ok. Sí es un costo bastante más Sí. elevado, pero hay que considerar que a diferencia por ejemplo, la carne de res, que tiene unos 20-25% de proteína, esta tiene mucho más, la de insectos, y hay que recordar que es una industria súper, súper nueva y el propósito de la mayoría de productores, como Nutriinsectos en este caso, es poder llegar a invertir y desarrollar sistemas que nos permitan bajar ese costo y puedan competir a la par con otras proteínas convencionales. Claro, porque como es, va empezando. ¿Y cuál es el principal insumo que comen los grillos o cómo se cuidan para poder producirlos? Mira, este es un tema bastante interesante. Tema de la innovación, absolutamente todo es desarrollo propio, desde la dieta. Podríamos replicar lo que come regularmente un insecto en su ámbito natural. Sin embargo, nosotros desarrollamos una dieta específicamente para el producto final tenga las características que buscamos. Esto es que sea rico en proteínas y en otros nutrientes, pero que al mismo tiempo nos permita que la alimentación del grillo sea lo suficientemente buena para que la reproducción también lo sea, ¿no? Que pongan suficientes huevos, esos huevos los recolectamos, que se incuben, que crezcan de la mejor manera y estén lo más sanos posibles. Entonces, absolutamente todos los sistemas de hidratación, las cámaras de reproducción, todo el sistema de producción es innovación totalmente y es desarrollado por nosotros. Qué interesante. ¿Y exportan ustedes? Me decías 12 toneladas mensuales, ¿verdad? Así Producen. es, más o menos. Esto es contando la segunda granja, la cual comenzamos a operar en este año, la cual todavía tiene capacidad de triplicar esta producción. Ah, Y en cuanto al mercado, sí, exportamos básicamente el 80-90% de nuestra producción. Esto debido a que en mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa, pues son bastante, al día de hoy están más desarrollados. En México el mercado ha crecido muchísimo. Hemos tenido una, una gran labor con todos los emprendedores y empresas relativamente bien posicionadas, quienes nos han buscado para el desarrollo de productos utilizando este ingrediente. claro, y desde el punto de vista de lo que mencioné al principio, del impacto ecológico, además hay una dimensión ética, ¿no? En el tema de la carne, por supuesto, en los cerditos, las reses, etcétera. Pero desde el punto de vista de recursos, pues evidentemente es más eficiente, ¿no? Pues consume menos agua, no emite metano hasta donde yo sé. Sí, sí emite, pero es mínimo. Ah, Consume agua, pero a diferencia de las de las otras vacas. proteínas, Ajá. vacas, cerdos, pollos también, es mínimo. También nosotros reproducimos toda esta proteína en un espacio mucho más pequeño. Utilizamos también tecnología de reproducción vertical, como estas granjas verticales que al día de hoy son muy populares. Y en cuestión también ética, como mencionas, el sacrificio de estos insectos y el cómo viven es mucho más humano que otras proteínas convencionales, así es. Sí, será difícil saber, digamos, cuáles son los criterios de felicidad de un grillo en este caso, pero si tiene buenas condiciones de reproducción, buen espacio, etcétera, pues eso ya habla de que se puede, digamos, vislumbrar que ahí están más, no sabría si decir feliz, pero sí en condiciones óptimas en términos de su existencia, ¿no? Sí, principalmente por el espacio. Sabemos que hay plantas de producción intensiva que los animales tienen muy poco espacio para convivir. En nuestro caso, el grillo tiene cientos de miles de veces su tamaño Claro. para poderse mover libremente. Les damos todas las condiciones en términos de humedad, de temperatura, para que tengan todas las condiciones a su favor. Y el sacrificio de estos insectos lo hacemos a través de frío. Como son Ah, animales que requieren altas temperaturas, cuando los sometemos a temperaturas frías entran a un estado de dormancia o de hibernación, se duermen básicamente y la temperatura sigue bajando hasta que quedan totalmente congelados y posteriormente se procesan, entonces no hay ese impacto tan fuerte para su sacrificio como sí lo pasa
en otros casos, así Claro. es. Oye, pues fascinante, Héctor, enhorabuena. De verdad que han descubierto este negocio y sobre todo que está creciendo. Ojalá volvamos a platicar cuando dupliquen la producción o en algún hito que tengan. Y siempre interesante. Muchas gracias por la entrevista. Encantado, Rodrigo. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Ahí escuchamos a Héctor Jiménez, director general de Nutri Insectos.